Bienvenidos a Campo Industria. En el programa de hoy vamos a compartir entrevistas que realizamos en nuestra visita a la Agencia de Extensión Rural Castellanos con la ingeniera agrónoma Daniela Faure y el licenciado en Edafología Cristian León. También abordaremos aspectos económicos y financieros con el contador Maximiliano Tesio. Pausa y a la vuelta comenzamos con las notas. Estudio de asesoramiento agronómico Agroestudio Rafaela. Somos una empresa joven, moderna y dedicada a satisfacer cada una de las necesidades del campo. Brindamos asesoramiento integral en agricultura, ganadería y en producción de leche. Además, ofrecemos consultoría a empresas comerciales del sector agropecuario. Centro de Distribución Regional MIT Yeso Líquido. Agroestudio Rafaela, Almafuerte 53. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Campo de Industria de visita en la Agencia de Extensión Rural Castellanos, aquí ubicada en el ingreso al INTA Rafaela sobre la Ruta Nacional 34, para hablar con una amiga de la casa, porque ha pasado en reiteradas ocasiones por este espacio. Hablamos de la ingeniera agrónoma Daniela Faure, agente del proyecto de Cambio Rural, con la cual dialogaremos acerca de un interesante informe que han emitido desde la agencia sobre la ocupación territorial, superficie, cultivos, tomando como referencia un periodo considerable con datos fehacientes para ver cómo se ha movido la zona en el escenario agrícola. Daniela, gracias por estos minutos con Campo de Industria. Comentanos un poquito cómo surge esta iniciativa y este informe y qué conclusiones dejó. Bueno, buenos días. Bueno, este informe en realidad lo estamos haciendo ya hace 5 años y aprovechamos la recorrida que hacemos todos los meses para hacer el monitoreo de los cultivos, dependiendo de la época del año. Por ahí es maíz y soja en esta época y en el invierno es trigo. Pero este informe en realidad se hace para ver justamente lo que es superficie y porcentaje de ocupación de cultivos y pasturas en todo el departamento. Entonces, en la misma recorrida que hacemos, que son unos 400 kilómetros más o menos que hacemos, vamos tomando los datos de ocupación de cada lote y después ya en oficina lo comparamos con los datos de lo que vemos en la imagen del Google Earth y el mapa de capacidad productiva de suelos del departamento. En esa comparación vamos viendo los porcentajes de ocupación de cada tipo de suelo y vamos estimando, según la cantidad de datos de cada cultivo, cuál es la ocupación en porcentaje de cada uno de ellos en el departamento. Y esto nos permite ver cómo es la evolución de las pasturas, de los cultivos, año tras año. Y en este caso, por ahí, lo que veíamos es una evaluación también de cómo se van modificando los distintos porcentajes de cultivos y de pasturas después de la inundación del 2017-2018 hasta la fecha. Tiene cierto margen de error, porque por ahí nosotros hacemos un recorrido tratando de que de recorrer toda la zona. Dependiendo de la cantidad de kilómetros que hacemos, lo pasamos a superficie, lo comparamos con los 665.000 hectáreas que tiene el departamento y ahí vamos sacando los porcentajes. Más o menos hay un 8% de diferencia, que es porque recorremos más área agrícola que lo que tiene el departamento en sí, pero es un porcentaje bajo.
Y después lo que tiene interesante es que también lo comparamos con el estudio que hace el área de agronomía, Verónica Zapino, con las imágenes satelitales, y nos da una correlación casi perfecta. O sea que lo que ella ve en las imágenes satelitales, después a campo nosotros lo corroboramos y lo vemos como que realmente coincide, digamos, y eso le da más valor todavía. A propósito de lo que mencionás, Daniela, uno entiende que hay muchas circunstancias que influyen en la decisión del productor a la hora de sembrar o inclinarse por alguna estrategia comercial y cultivo en cuestión. Pero más allá de las cuestiones económicas, financieras, acá lo importante es el clima, sin ningún tipo de dudas, que es un aliado cuando acompaña y es el peor enemigo cuando se pone en contra. En los últimos 5 años, recordando el abril de 2016, inolvidable, con casi todo el mes con lluvias, o por lo menos sin sol, después 2017, 2018, vos bien lo marcabas, ahí me imagino que el escenario era uno y que con la cuestión climática, como ha ido acompañando en los últimos por lo menos 2 años, la incidencia y la decisión del productor ha sido otra. ¿Es tan así a la hora de reflexionar o ver bien estas imágenes? Sí, en realidad lo que nosotros vemos es que el productor se va adaptando muy bien a las condiciones que se presentan en el año. Por ejemplo, el año 2017-2018, comparándolo con el año anterior, que había sido el más fuerte de inundación, había sido un año que era buenísimo para hacer trigo porque veníamos con napas muy altas, había llovido mucho en enero, que había sido la segunda inundación consecutiva, y ahí hubo un repunte en lo que fue el área sembrada de trigo. Igualmente, comparando los datos actuales de trigo con esa campaña que fue muy buena en condiciones climáticas, hay casi 30.000 hectáreas más de trigo, o sea, es un porcentaje bastante importante lo que aumentó. Eso tiene también que ver con el precio del grano, o sea que en estos últimos años el precio del grano de trigo se puso en valor nuevamente y entonces económicamente al productor también le sirvió. Y también otra cuestión que tuvieron en cuenta es que se está hablando mucho de lo que es rotación, del tema de las gramíneas, de incluir gramíneas en las rotaciones y de evitar el tema del avance de las malezas. Entonces todo eso fue ayudando a que el área sembrada de trigo haya aumentado mucho en los últimos años. Si vamos a la gruesa y los cultivos más preponderantes como la soja y el maíz, una cuestión es con inundaciones y otra con seca, porque también la hemos tenido. El productor a lo mejor opta por el cultivo tardío. ¿Han visto eso? Sí, en realidad lo que estábamos notando es que, por ejemplo, en el caso de maíz, se sigue manteniendo los porcentajes casi iguales en todos los años, siendo mayor la superficie sembrada o el porcentaje sembrado como maíz de primera en comparación con el maíz de segunda. En cambio en soja eso ha variado. En soja en los primeros años teníamos mayor superficie sembrada como soja de primera y menor superficie de segunda, y en estos últimos años eso se revirtió bastante. Casi un 25% es lo que se siembra actualmente de soja de segunda y un 12% de soja de primera. Eso tiene que ver mucho también porque en los últimos años lo que fue la primavera fue más bien seca y se empezaron a dar las lluvias en diciembre y bueno, entonces el productor demoró a lo mejor la siembra y no se arriesgó tanto en sembrando una soja de primera. Teniendo en cuenta, como lo venimos advirtiendo y hablando, que el clima define mucho la estrategia comercial o la decisión del productor junto con su asesor, en este trabajo comparativo de los últimos años o campañas, ¿han visto un mayor crecimiento del sorgo? Lo pregunto porque me parece que en este último ciclo en el que estamos transcurriendo ha tenido una mayor preponderancia, es un cultivo rústico que se adapta muy bien a circunstancias como la que hemos atravesado en el segundo semestre de 2020. En realidad nosotros pensábamos ver mayor superficie sembrada todavía de sorgo, porque venía muy seco, entonces decíamos, bueno, los maíces de primera que no se pudieron sembrar a tiempo, los van a pasar a sorgo. Y si bien es poco el porcentaje superior en relación a otros años. Pensábamos que iba a ser mucho mayor, porque aparte teníamos datos de las semillerías y eso, que se había terminado la semilla, principalmente de algunas variedades, pero en realidad creo que aumentó un 1%, no fue mucho, digamos, o sea, pensábamos que iba a ser mucho más importante.
El sorgo y el girasol es como que se mantienen estables en el tiempo. Sí, en esta zona no son tan... Van en la zona donde corresponde hacerlos, digamos, en zonas que por ahí tienen algunas problemáticas de suelo constantes, que son suelos más ganadero-agrícola, no tan agrícolas, y bueno, ahí sí se los sigue incluyendo. Y en algunas rotaciones de tambo también, que como es un cultivo que es más rústico, por ahí no se arriesgan tanto a hacer maíz solo, entonces en la rotación lo incluyen en algún porcentaje. Pero la verdad que girasol y sorgo pensábamos ver más y más o menos se mantuvo como otros años. En lo que hace a las pasturas, en esta cuenca lechera, me imagino que habrán también relevado una importante área, ¿no? Sí, lo que notamos es que, por ejemplo, bueno, comparándolo obviamente con los años de inundación, volvió a los porcentajes que estaba antes, digamos. Está más o menos en un 20% de ocupación de pasturas de alfalfa. Eso se mantiene casi estable, varía poquito por año, pero es casi que se mantiene estable. Lo que sí notamos, bueno, es el crecimiento de trigo y crecimiento de sojas, que por ahí a lo mejor no sé si por ahí ese dato no lo tenemos tan preciso, pero por ahí a lo mejor en algunos lugares donde había pasturas consociadas o pasturas naturales, de a poquito fue ganando terreno la parte agrícola, porque vemos que lo de pastura de alfalfa se sigue manteniendo. Daniela, te llevo a otro terreno que manejás muy bien y en el cual ya hemos dialogado en otras oportunidades, sin ir más lejos, en 2020, el año asignado por la pandemia, con esas cuarentenas fuertes y estrictas que impidió el normal desenvolvimiento de las actividades del grupo de Cambio Rural, el cual que te tiene como agente de proyecto. Sabemos que en esta zona hay. ¿Qué perspectivas hay para este 2021 en el tema encuentros y también temáticas? Bueno, en realidad la parte de encuentros, durante enero en general los grupos se toman un descansito de lo que es la reunión grupal, pero sí se siguen haciendo las asistencias técnicas del asesor. Y ahora en febrero ya arrancan con todo lo que es reuniones presenciales, con distanciamiento, con uso de barbijo y todos los recaudos que hay que tener en cuenta. Pero ya en general todos los grupos han arrancado. Y bueno, y como capacitaciones y eso, ahora el 18, esta semana, tenemos la primera capacitación que es sobre el tema de contratos de tamberos, que es específicamente para los lecheros, que son los grupos que están activos acá, principalmente son lecheros. Así que bueno, es un ciclo de 3 reuniones por Zoom. La primera es el contrato del tambero, la segunda va a ser el empleado del tambero y después vamos a ver el tema de contratos de alquiler de campo. Todo para darle la mayor formalidad posible a una actividad que la necesita y que también es noble a la hora de dinamizar regiones. Exactamente, siempre vemos que por ahí hay mucho recambio de personal, que eso trae muchas dificultades tranqueras adentro en lo que es el manejo de la hacienda. Entonces, bueno, tratar de buscar las alternativas más posibles y adecuadas para que esto se regule de la mejor forma y que todas las partes estén más tranquilas a la hora de estar trabajando. A la hora de ya vendernos el 2021, que obviamente es todo muy cambiante y con muchos vaivenes, pero ¿tienen en mente proyectadas algunas actividades desde la Agencia de Extensión Rural? Estamos arrancando, digamos, y también queríamos ver un poco cómo va a ser el movimiento de acá a futuro para ver si podemos hacer algunas cuestiones a campo también y eso con presencia de gente. Nos quedó pendiente de hace 2 años en realidad, que lo pensábamos hacer el año pasado, hacer algunos cursos de profesional tambero que habíamos arrancado en Humberto y teníamos pendiente hacer algo en Vila y en algunos otros lugares. Después teníamos algo también sobre el tema de inseminación artificial para empleados de tambo. Y después, bueno, siempre tenemos alguna actividad para profesionales que en la etapa de normalidad era una por mes más o menos, después se fue discontinuando, pero la idea es poder armar como un cronograma de actividades y presentarlo, digamos, en algún momento al público que le corresponda. Pero sí, estamos arrancando medio de a poco, viendo qué es lo que se puede hacer. El año pasado nos quedaron un montón de cosas pendientes y vamos a ver si las podemos retomar. Ojalá que así sea y en el caso de que se lleguen a dar, estaremos, como siempre, aquí con las actividades que organiza la agencia. Daniela, muchísimas gracias por estos minutos con Campo Industria. Te vamos a volver a molestar porque recién arranca el año y no tengo dudas que aquí estaremos abocados a los temas y a los eventos que se generen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes y los vamos a tener en cuenta para las actividades que tengamos. Muchas gracias.
Campo e Industria en la Agencia de Extensión Rural Castellanos para hablar con otro amigo de la casa que ha pasado en varias ocasiones por este espacio, siempre para hablar de varias temáticas importantes que hacen al campo y la ciudad. En este caso, de los periurbanos. El 2020 llevó a cabo varias actividades porque desde esta agencia, junto con otras instituciones de la ciudad vinculadas al agro, pretendieron explicar y dar detalles de un proyecto interesante para la aplicación de fitosanitarios, teniendo en cuenta que el oficialismo local está impulsando un proyecto con una extensión del límite agronómico para llevarlo a 1000 metros. De todo eso hablaremos con Cristian porque el 2021 promete ser un año crucial respecto a este tema. Cristian, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Bueno, en 2020 hemos estado en contacto muchísimo por este tema y obviamente con el comienzo de año las dudas y la incertidumbre vuelven a aparecer. Veremos si se trata en el Consejo en marzo, pero por lo pronto nos interesa contarle al televidente o refrescarle el proyecto que manejan desde la agencia para ponerle un poco de paños fríos y no tanto temor y preocupación respecto a un tema tan candente. Bueno, buen día, bienvenidos a la Agencia Castellanos de INTA. Sí, como bien decís, Maxi, este protocolo que escribimos en el 2020, como nos agarró la cuarentena casi hace un año, lo habíamos presentado el 9 de marzo del año pasado ante algunos diputados provinciales, el senador Calvo y algunos presidentes comunales e intendentes de nuestro departamento, con la idea no solo de presentárselo, sino de que nos dieran una devolución de qué les parecía, porque la idea nuestra de INTA es que sea una herramienta para que ellos en el futuro, más lejano o más cercano, no tengan el problema de tener algún encontronazo con la parte productiva y la gente que vive en los pueblos con el tema de las aplicaciones en el periurbano. Recibimos las correcciones, lo fuimos presentando a través del año y fuimos empezando a trabajar en conjunto, principalmente con la Sociedad Rural de Rafaela, que logramos un muy buen equipo de trabajo y bueno, ya está terminado, está disponible para todos los presidentes comunales, concejales e intendentes de nuestro departamento, porque estamos convencidos que sí se puede producir en el periurbano con buenas prácticas agropecuarias y con control absoluto del Estado. Si es así, no tiene que haber ningún problema. En Rafaela existe ya la restricción de los 200 metros, restricción total, y como vos decís, lo quieren llevar a 1000 metros. Entonces, bueno, estamos comenzando a trabajar con algunas comunas, algunas ya comenzaron a aplicar nuestro protocolo a través de una ordenanza y está funcionando perfectamente ya en 2 o 3 localidades y comenzamos a trabajar con algunas otras que por su cercanía vamos a trabajar en conjunto. Bueno, es muy importante lo que comentás, que ya comunas estén implementando el programa y el protocolo que ustedes justamente han elaborado, porque si hay algo que queda claro desde el punto de vista técnico y científico, sin los fundamentalismos que a lo mejor uno lee y escucha de otra parte, es que si no hay buenas prácticas agrícolas, la distancia no interesa, porque la deriva puede ser kilométrica si no hay un control por parte del Estado, como bien marcabas, y si no hay una responsabilidad y un compromiso por parte de quien aplica. Estamos hablando del productor junto con su asesor que debe firmar una receta agronómica. Aquí deben darse varias cuestiones como para cumplir, que sabemos que se dan, ¿no? Absolutamente, nosotros no somos fundamentalistas de uno de los dos lados. Reconocemos que durante mucho tiempo algunos productores hicieron mal las cosas, por eso quizás llegamos a esta instancia. Para los cuales, independientemente del gobierno de turno, debe haber una sanción. Aquel que hace mal las cosas debe tener una sanción como corresponde. Absolutamente, completamente de acuerdo, porque tira tierra encima de nuestro trabajo. Entonces, queremos que los productores los dejen producir en el periurbano o en todo el distrito. Queremos que se hagan que se respeten las buenas prácticas agropecuarias en todo el distrito, porque como vos bien decís, y seguramente citás a Luis Carrancio, una mala aplicación hecha a 10 kilómetros o a 12 kilómetros va a llegar al pueblo y es lo que no queremos.
Hablando de algo interesante que ha marcado y que tiene el proyecto que ustedes han presentado, recuerdo un Zoom en el cual te estuvo como protagonista también, la cortina forestal. Explícanos brevemente la incidencia y el impacto que puede llegar a tener en este tema. Mira, la cortina forestal nosotros la proponemos para los 10 metros. A partir de la línea agronómica nosotros proponemos un área de seguridad sin aplicación de fitosanitarios y con una cortina forestal que tenga varias especies intercaladas de varias alturas, lo que va a ser una barrera forestal fitosanitaria que va a ayudar principalmente en la parte sociológica y que creemos que no por ser, digamos, no tan técnica, no deja de ser importante. A partir de ahí, con la barrera forestal que algunos pueblos ya están implementando y junto con la sociedad rural y el Ministerio de la Producción y el INTA estamos queriendo hacer para el periurbano de Rafaela, lo vamos a lograr. Y de ahí, por 1500 metros proponemos aplicaciones solo con banda verde y con control absoluto del Estado municipal. Cristian, ha sido un placer como siempre dialogar contigo cada vez que venimos a la agencia. Vamos a seguir muy de cerca este tema porque creemos que va a ser realmente importante y que aquellos que han impulsado un límite agronómico y su extensión a 1000 metros no comprenden el impacto productivo, ambiental y económico que pueden llegar a generar en caso de que se apruebe este proyecto de ordenanza. Así que seguiremos de cerca esto y ojalá que salga a la luz este proyecto que desde aquí están impulsando. Gracias de nuevo por ayudarnos a difundir nuestro trabajo y estamos disponibles desde INTA para ayudar a que se pueda producir en los periurbanos de forma correcta como todos queremos. Vivir Rafaela al aire libre, verano acá. Propuestas artísticas, lúdicas, recreativas y de esparcimiento en diferentes espacios de la ciudad. Ferias, música, cine, deportes y mucho más. Verano acá. Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Campo Industria presente en el estudio de Porta Tesio para hablar con Maximiliano, un profesional al cual estamos recurriendo para analizar el contexto tan volátil, tan incierto, pero con algunas circunstancias que ya permiten delinear acciones y agendas de trabajo conjunta entre los asesores y los productores, teniendo en cuenta las perspectivas que puede llegar a haber en materia económica y financiera. Maxi, gracias por recibirnos como siempre. Comentanos un poquito, porque en este escenario tan cambiante y volátil siempre hay acciones por llevar a cabo. ¿Qué nos podés comentar a propósito de las novedades que hay? Bien, sí, tal cual bien vos lo remarcabas, Max, hay cuestiones que hacen a la macroeconomía, sí, muy determinantes, eventos que tuvieron lugar en estos últimos días y que nos hacen un poco rever el tablero de comando, ¿de acuerdo? Y lo más importante, o lo que siempre remarcamos, es no solamente entender la macro, sino que fundamentalmente saber bajar la macro a la realidad de cada negocio, cada explotación. Concretamente, el gobierno está poniendo todos los cañones de cara a las elecciones de octubre, independientemente del impacto que esto después pueda tener en la economía post-elecciones. Está bajo una estrategia muy cortoplacista y tratando de atacar el principal de los problemas que lo aquejan, que es la inflación, ¿sí? La inflación viene a una tasa muy acelerada y buscan echar mano a la última de las herramientas que quedaban, que es el ancla antiinflacionaria que implica pisar el tipo de cambio, ¿sí? Tratar de devaluar lo menos posible. Para que nosotros lo llevemos a números, el año pasado veníamos devaluando una tasa anual del orden del 55%. Esto se fue reduciendo paulatinamente a la tasa que la semana pasada, si la anualizamos, nos da del orden del 40%. El ministro Guzmán salió a afirmar o a sostener que el gobierno busca que este año la devaluación no sea de más del 25%.
cosa que es muy poco probable, pero que te marca un poco cuál va a ser el camino. Entonces, ¿esto cómo impacta en los negocios? Bueno, si fuésemos a un contexto normal, impactaría en un aumento considerable de la brecha, que hoy ya está en torno al 70%, y sabemos cómo esto impacta no solo en el comercio internacional, sino en las expectativas y en la formación de precios. Pero bueno, también tenemos que remarcar estos eventos que yo te comentaba de ciertas ventajas o ciertas palancas que tiene el gobierno que son inéditas y que afortunadamente le permiten a ellos poder hacerlo. Digo afortunadamente para el gobierno, no sé si para el resto de la economía. Son 2 o 3 variables principales. Una es la producción primaria, que va a estar trayéndola a las arcas nacionales al orden de los 10.000 millones de dólares extras respecto del año pasado, explicado fundamentalmente por el buen precio de los commodities, no tanto por la producción, aunque se nos despejó un poco el problema de la sequía con las lluvias últimas. Por el otro lado, hay cuestiones inéditas, ¿sí? Este famoso impuesto a la riqueza, que va a traer aparejado, por un lado, la posibilidad de que el gobierno en este primer trimestre pueda cerrar sin déficit fiscal y prácticamente sin emisión monetaria. Eso ayuda a restarle presión al tipo de cambio oficial. Y por el otro lado, el pago del impuesto, que como gran parte de los sujetos obligados están dolarizados, van a tener que desprenderse de dólares, y estos dólares los van a vender obviamente en los tipos de cambio paralelo, ya sea el contado con liquidación o directamente el informal, y esto va a aportar una fuerte demanda agregada que no existía, con lo cual va a contener los tipos de cambios paralelos y no va a dejar que la brecha se despegue tanto, ¿sí? Los números estiman, calculan que estamos hablando de que van a ser entre 2.000 y 2.800 millones de dólares la recaudación, ¿sí? Supongamos o hagamos el ejercicio de que entran 600 millones de esos 2.800 al mercado paralelo, estaríamos hablando de una oferta aproximadamente de 7 semanas de abastecimiento respecto al volumen diario que opera habitualmente estos mercados. Entonces eso ayuda a contener la brecha. De modo tal que, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y bajando un poco la macro a la realidad de cada uno. Que de acá a octubre vamos a ir a una tasa de devaluación baja, no tan alta. Entonces lo que yo tengo que pensar es, por un lado, desde el punto de vista de cómo me financio, ver cómo juego con las tasas. Es decir, contra esta tasa de devaluación, ¿me quedo en dólares o especifico? O hasta cuándo me quedo en dólares y cuándo especifico. Y por el otro lado, lo que a mí siempre me gusta recomendar, quizá aplicando a una sabiduría de la calle, que es, yo me paro en la vereda del Banco Central enfrente siempre. Es decir, si el central vende, yo compro lo que vende. Si el central está interviniendo fuertemente el mercado del MEP y el contado con liquidación mediante la venta de títulos públicos para deprimir su cotización, y bueno, yo soy comprador. Entonces, por 2 lados, tenemos 2 decisiones: cómo me financio, y por el otro lado, cómo me hago de dólares MEP o contado con liquidación para ir atesorando aquello que hoy tendría a tener un precio técnicamente más bajo del que debería, ¿no? En este escenario que explicás y describís realmente muy bien, da la sensación que hay cierta previsibilidad con estas acciones o jugadas del gobierno. Y el productor o empresario debe anticiparse siempre a los hechos. Estamos terminando o vamos camino a terminar una campaña gruesa que a partir de las precipitaciones tendrá un resultado bueno o muy bueno. Esperemos que el clima siga acompañando. Y sabemos que el flujo de dólares y divisas que allí se genera es realmente importante. Después se vendrá el trigo, el cual también a lo mejor siempre recomiendan los expertos, como tu caso, anticiparse y calzarse, siempre con estrategias comerciales pensando en lo que puede llegar a venir. ¿Está este escenario para eso? Yo creo que son 2 escenarios o 2 mercados los que tenemos que mirar. Por un lado el del tipo de cambio, por el otro lado el de los precios. Por el lado del tipo de cambio lo describimos antes. Por el lado de los precios, creo que se despejó un poco el fantasma de la intervención en el mercado mediante cupos, con lo cual no nos apresuraríamos a tomar decisiones de precio tan aceleradas como si lo pensábamos tiempo atrás. No obstante, son buenos precios que convendría por ir tomando cierta posición. Maxi, placer como siempre. Nos vamos a ver en 15 días. Para ver con qué nos sorprende este país y la bendita economía que siempre da temas como para hablar. Tal cual, bueno, en 15 días estaríamos viendo cuánto de todo esto va aconteciendo. Muchas gracias, y aquellos interesados pueden acercarse al estudio Portatesio, aquí en la ciudad de Rafaela, que sin dudas tendrán el mejor asesoramiento. Así que gracias. Gracias a vos. La fuerza de la mayoría.
Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Y recuerden, estamos en Flow, canal 524, Somos Rafaela. Nos pueden ver desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo. Hasta la próxima.